Que el Espíritu Santo de mi Dios Altísimo te bendiga, y que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo llene tu vida y derrame de bendiciones sobre toda tu familia. Amén. El día de hoy te invito a que te quedes a ver este video donde estaremos hablando acerca de María siempre virgen. Quédate y descubramos juntos esta cuestión que se argumenta en el mundo, si es real o es ficticio. A continuación te dejo con el video, deseando sea de grande bendición para tu vida y que así juntos crezcamos en el nombre de Jesús. No olvides suscribirte, dale like, activa la campanita, comparte mis videos y comenta en ellos. Hola, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. El día de hoy, aquí estamos una vez más para tratar de examinar un poco la Sagrada Escritura. Deseo que mi Dios y mi Señor Jesucristo les bendiga y les proteja siempre. Un saludo a todos mis hermanos mexicanos, norteamericanos y extranjeros y todos los que ven mis videos. Les mando un cordial saludo en el nombre de Jesús. En esta hora vamos a analizar un tema relacionado con una frase que se suena mucho en el mundo actual, que dice, María, siempre virgen. Hoy a través de la Escritura vamos a analizar si es real o no es real esa frase que dice, María, siempre virgen. Te invito a que te quedes hasta el final de este video y vamos a analizarlo juntos en el nombre de Jesús. Primero vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Lucas 1, 34, 35. Dice lo siguiente. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí estamos leyendo una porción bíblica donde el ángel del Señor apareció a María para decirle que ella iba a ser utilizada como un medio para que viniese el Salvador del mundo a este mundo. María iba a ser el puente, el medio en los propósitos del Dios Altísimo para que naciera un niño llamado Jesús y que en su nombre traía el Salvador del mundo y que en su nombre traía Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bien, entonces, cuando el ángel le dijo a María que ella iba a ser utilizada por Dios para esta cuestión, María le dijo, pero ¿cómo será esto, Señor, si yo no conozco varón? Hacemos un paréntesis. La palabra no conozco varón no significa que ella no conocía hombres, porque ella salía a la calle. Y se supone que si andaba en la calle vas a encontrar hombres y mujeres, niños y de todo. Ahora dice la Escritura que ella era una mujer servidora de Dios que asistía regularmente al templo a adorar a Dios. Y en el templo donde se adoraba a Dios, había hombres y había mujeres. Entonces, he ahí la pregunta que dice que María no conocía varón. ¿Qué significa esto? Que no se está refiriendo a físicamente que ella no conocía a algún hombre. Lo que significa, si usted lo busca en el diccionario bíblico, esa palabra, y yo no conozco, del no conocer varón, significa que ella aún no había tenido relaciones sexuales con algún hombre, o en este caso con su marido, que era José. Por eso ella se sorprendió, le dice, Señor, pero ¿cómo puede ser esto? Si, como diciendo, yo aún no he conocido a José, o aún no he intimado con José, no había conocido varón.
Mas el ángel del Señor le dijo, dándole a entender, es que las cosas no serán así. El medio del embarazo no va a ser que tú conozcas a José. El medio del embarazo iba a ser que directamente el Espíritu de Dios iba a entrar en el vientre de María y se iba a llevar a cabo la formación de aquel cuerpecito llamado Jesús. El Espíritu Santo de Dios, analice eso. ¿Quién formó en el vientre de María aquel cuerpo llamado Jesús? El Espíritu Santo lo formó, lo moldeó. Bueno, ese Espíritu Santo viene a ser el formador, el creador, el engendrador, viene a ser el Padre. Y dice ahí, y será llamado Hijo de Dios. Por esta razón, yo no creo en la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo, que es el Padre, que es el que está formando aquel cuerpecito, es el mismo Dios. Y el Espíritu Santo de Dios entró en María y formó aquel cuerpo llamado Jesús. Pero ese es otro tema, esa es otra historia. Entonces, el Espíritu Santo de Dios que entró en María no violentó ningún espacio del cuerpo de María. El cuerpo de María quedó intacto, ¿sí? No fue violentada su virginidad porque ella era virgen. La obra del Espíritu Santo fue directo al vientre de María y formó aquel cuerpo llamado Jesús. Aún en sus 9 meses de embarazo, María seguía siendo virgen, ¿sí? Por voluntad de Dios. Hasta ahí estamos bien, María era virgen. El ser virgen no es que una persona tenga poderes sobrenaturales. El ser virgen no es que una persona tenga una autoridad sobre los demás. El ser virgen representa y significa pureza, limpieza, integridad física, ¿sí? Ante Dios y ante el mundo que nos rodea. El que es virgen es aquella persona, sea varón o sea mujer, que nunca ha tenido una actividad sexual, ¿sí? en ambas partes, que se ha conservado así, sin tener actividad sexual, ni en fornicación, ni en adulterio, ni en nada por el estilo, que ha conservado su virginidad desde que nació hasta el presente. Esto es ser virgen. Cuando hay una actividad sexual, hasta ahí se acabó la virginidad. ¿Qué fue lo que sucedió con la virginidad de María? La cual no tenía poderes sobrenaturales, simplemente era virgen porque no había tenido conocido varón. Dice, ¿cómo va a ser esto? Le dijo al Señor, al ángel del Señor, ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? Yo no he tenido relación sexual, yo no he estado con un hombre. ¿Cómo va a ser esto? Bien, entonces, como le decía yo antes, ahora hay 3 razones por las cuales podemos decir que María dejó de ser virgen. Razón número 1. Cuando Jesús nació, no nació por cesárea, porque antes ni existía eso de las cesáreas. Antes lo que existía era el parto natural por parteras, no había ni doctores, como ahora la ciencia está avanzada. Entonces, ¿de qué manera nació aquel cuerpecito llamado Jesús? De un parto natural, estando ellos en un pesebre, dice la Escritura. Ahí le agarraron los dolores de parto y ahí ella tuvo aquel cuerpecito llamado Jesús. ¿Y por dónde salió? Entonces, desde ese momento que nació aquel cuerpecito llamado Jesús, se rompió la virginidad en María. Hasta ahí. Ya no hablemos de que tenía más hermanos o que conoció a José. Hasta ahí, cuando nació Jesús, María dejó de ser una señorita, una niña, una virgen y pasó a ser mujer, porque su virginidad hasta ahí fue, ahora sí, violentada con el nacimiento de Jesús. Ese es el punto número 1. El número 2 que nos hace pensar que ella dejó de ser virgen es que dice que después que ella tuvo a Jesús, después de un tiempo, José
conoció. Entonces la palabra conoció ya no la simboliza ahí a María. Ahora José dice, y José conoció a María. ¿Qué significa conoció? Ya le dije. Entonces José tuvo intimidad con María, y es ahí donde vienen lo siguiente, que es el paso número 3. El paso número 3, ¿sí?, es que ella tuvo más hijos. Que no le vengan con la mentira de que José era casado antes de casarse con María, y que al casarse con María él ya traía hijos, porque esa es una mentira que anda inventando el diablo ahorita para poder justificar todas sus creencias, ¿sí? Y que a los hijos o hermanos que se refería que eran en la fe, no en la carne, también eso lo andan inventando. Pero realmente usted apéguese a lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, en el paso número 2, José conoció a María. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, si ambos eran vírgenes, hasta ahí se acabó la virginidad. Pasan de ser señorita o señorito a hombre adulto y mujer adulta. Entonces, cuando tuvieron la intimidad, hasta ahí. Ese es el segundo paso. El tercer paso, bueno, que tuvo más hijos. Bueno, si tuvo más hijos, igual manera nacieron los hijos. Entonces, ¿por qué se dice que sí tuvo más hijos? Porque en el paso número 4, Jesús, o sea, la Escritura dice que Jesús fue el primogénito de María. La palabra primogénito significa el primero o la primicia de otros que vendrán. Porque si hubiese dicho el unigénito de María, entonces la palabra unigénito significa hijo único. Hubiese sido el hijo único de María si la palabra hubiese sido unigénito. Pero como la palabra fue el primogénito de María, significa que era el primero de otros que vendrían. Y ahí en la pantalla le voy a dejar todas las porciones bíblicas donde nos menciona quiénes eran los hermanos de Jesús, quiénes eran los hijos de María, donde nos menciona muchas citas bíblicas que quizás ahorita no se las puedo leer por no extenderme, pero ahí se las voy a poner como referencia para que usted las escudriñe con calma allá en su casa. Entonces, tenemos esas 3 referencias de que ella dejó de ser virgen por esas razones. Ahora, vamos a leer en el libro de Mateo 1, 18, 19, para que usted entienda a qué me estoy refiriendo. Mateo 1, 18, 19, de ahí al 25 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, la palabra desposada, si usted lo busca en el diccionario bíblico, desposada significa casado. Y estando desposada o casada María, su madre de Jesús, con José, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido por el Espíritu Santo. Aquí le aclara dónde le dice que estaba desposada. En el versículo 19 dice: José, su marido, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, su marido, le voy a explicar. José y María se habían casado, pero dice que antes de juntarse es que ellos aún todavía no se habían juntado. Probablemente estaban esperando algún otro evento, probablemente solo se habían casado y todavía iban a hacer la fiesta. No, ahí no lo dice la Biblia. Pero lo que sí dice, aún todavía ellos no vivían juntos. Ya eran marido y mujer, ya estaban casados. Por esta razón José quiso dejarla en secreto cuando se enteró de que ella ya estaba embarazada. Pues, ¿cómo? Si yo ni la he tocado, haber dicho José. Pero el Espíritu Santo de Dios, o sea, el ángel del Señor se le apareció y le aclaró la situación, que tenía que aceptar las cosas así. Y ya el ángel de Dios le explicó a José en un sueño todo aquel acontecimiento. Entonces, ¿por qué José quería dejarla secretamente? Por 2 razones. Razón número 1, de que si un hombre decía públicamente que la mujer con la que él se había casado ya no era virgen, la apedreaban inmediatamente y moría sepultada con piedra.
Punto número 2 era de que no tan solo no era virgen, sino de que estaba embarazada, doblemente castigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que José no quiso decir que ella ya no era virgen, que ya estaba embarazada y que todo lo demás, para no hacerle ningún daño. Entonces, ahí estamos dándonos cuenta, ¿sí? Ahora, ella fue virgen hasta ese momento, hasta el nacimiento de Jesús, como ya le expliqué. Bendito es el Señor. Entonces, si nos vamos al versículo 25 de ese mismo Mateo 1, dice: José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí está la palabra conoció. Y José no la conoció, José no tuvo intimidad con ella en todo el trayecto de embarazo hasta después que ella tuvo al niño y puso por nombre Jesús. Entonces, quedando ya claro que María no fue siempre virgen, que María hasta un determinado momento acabó su virginidad. Ahora, si seguimos analizando la vida de María, nos remontamos a cuando estaban unas bodas, unas fiestas y no había vino. Acudieron a ella para que ella intercediera y le dijera a Jesús que no tenían vino. Si esa virgen, realmente el ser virgen fuera a tener poder, ella no hubiese molestado a Jesús, porque si ser virgen significa tener poder, ella hubiese hecho todos los cántaros de vino. Y órale, ahí está el vino, tómelo. Pero María dijo, pues yo no puedo hacer nada, pero voy a interceder por ustedes, voy a decirle al Señor. El Señor, aún así, si usted analiza todo el Nuevo Testamento, de donde habla de Jesús, nuestro Señor, en ningún momento la Biblia dice que ella le decía madre, madre para acá, madre para allá. Él siempre se dirige a ella como mujer. En esa ocasión de las bodas le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. No le dijo, ¿qué tienes conmigo, madre? Dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Cuando él iba a ser crucificado, que iba con el camino a ser crucificado, se dirigió a ella y le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, hombre, he ahí tu madre. Entonces, a él sí le dijo eso, pero él se dirigió a ella como mujer. Entonces, en ninguna parte encontramos que Jesús le dijo madre, siempre le decía mujer. Pero como decían por ahí, esa es otra historia. Entonces, si ella hubiese tenido un poder, como creemos que ser virgen es tener poder, hubiese hecho los cántaros de agua, no los hizo. Entonces, ¿por qué? Porque todo el poder lo traía Jesucristo. Porque el que traía la autoridad, las manifestaciones de milagros, de sanidad, de levantamiento de muertos y de todo lo demás, toda esa divinidad, toda esa potencia, todo ese poder estaba en Jesús. Ahora, yo no puedo descartar de que María, estando en vida, abogó, intercedió por los demás. Porque con el hecho de ser la madre de Jesús, pues se acercaban a ella. Ok, vamos a decirlo así, que la Escritura no lo dice, pero vamos a decirlo así. Jesús, fulano quiere esto. Jesús, hijo, fulano quiere esto. Ok. Pero usted debe de saber que de todos los que murieron después de Cristo, nadie resucitó, solamente resucitó Cristo juntamente con aquellos que fueron llevados hacia la presencia de Dios, pero estos eran los profetas y todos los servidores de Dios que murieron antes de Cristo. Pero después de Cristo, nadie ha resucitado. Para que Él sea la primicia de entre los muertos y de los que van a resucitar. Ahora María, como todo ser humano, ya murió y no resucitó, ni tampoco anda delante de la presencia de Dios para poder interceder por nadie.
¿Por qué? Porque el único que resucitó y está a la diestra de Dios se llama Jesucristo. Y es el que intercede por toda la humanidad. Él es la resurrección y la vida, y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. María, aún como todos los que han muerto después de Cristo, no han ido a la presencia de Dios y ya andan con Dios o con Cristo. Ellos, dice la Escritura, que pasan a un lugar de descanso. Ellos solamente descansan en el Señor, duermen en el Señor, para que se cumpla la Escritura, que cuando Cristo aparezca en las nubes por segunda vez, todos los muertos en Cristo resucitarán. ¿De qué manera van a resucitar si ya andan allá? ¿Si ya andan caminando con Jesús? No, ellos están en un lugar de reposo. A ellos sí se les puede decir descansen en paz, esperando la resurrección. A partir de Cristo, después de Cristo, para acá, María, José, los apóstoles y todos los que han muerto están esperando la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estén vivos serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para el cumplimiento de la Escritura. Entonces, nadie puede andar delante de Dios intercediendo por nadie, porque el único que murió y resucitó al tercer día y está vivo y es el que puede dar vida eterna y es el que puede interceder, se llama Jesucristo, al cual alabo y glorifico su santo y bendito nombre. Bendito es el Señor y glorificado sea nuestro Dios Padre, que permitió que viniera su Hijo a dar su vida por nosotros. Bendito es el Señor. Entonces, me gustaría que leyera ahí en el libro de Romanos 8:34, dice lo siguiente. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará o juzgará? Cristo es el que murió, mas aún Él resucitó. El que además está a la diestra de Dios y es también el que intercede por nosotros. Jesucristo es el que intercede por nosotros. Jesucristo es el que murió y sí resucitó y está vivo y es el que intercede por nosotros. Ve usted en primera de Timoteo 2:5 y dice lo siguiente: porque hay un solo Dios, el Dios Padre, que envió a su Hijo unigénito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, si la Biblia le está aclarando que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entonces, ¿qué significa esto? Que no está diciendo de Pablo, de Pedro, de Juan, de María, de Marta. Está diciendo que hay un solo mediador que se llama Jesucristo. Y la última frase dice hombre. Ahora, ¿por qué dice hombre? No dice Jesucristo Dios. Dice Jesucristo hombre. Porque nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, nació y padeció y anduvo en la tierra como hombre, no como Dios. ¿Sí? Resucitó y fue vivificado y volvió a recuperar la autoridad y el poder de Dios cuando Él llegó a la diestra de Dios Padre. Pero en la tierra Él anduvo como hombre. Por eso en todas las frases va a escuchar que dice, o va a ver que dice Jesucristo hombre. Porque Él se hizo carne, se hizo materia y anduvo entre los hombres. Ahora, María fue madre de Jesús, hombre, la materia, la carne. María no fue madre de Dios, que quede claro. Fue madre de Jesús. Ahora, si en esta época actual alguien dice que Jesucristo anduvo como Dios en la tierra, este tiene el espíritu del anticristo y no tiene el espíritu de Dios. Porque todo aquel que tiene el espíritu de Dios, primera de Juan 4:2 dice, todo el que tiene el espíritu de Dios confiesa que Jesucristo vino al mundo y anduvo en carne. ¿Sí? Y regresó a la diestra de Dios, vivificado con el poder de Dios.
Anduvo como carne, como materia. Eso usted lo encuentra en 1 de Juan 4:2. Entonces, ¿fue madre de Jesús? No madre de Dios. ¿Fue siempre virgen? No fue siempre virgen. Hasta el nacimiento de Jesús se acabó. ¿Tuvo algún poder? No tenía ningún poder. Fue una mujer santa, pura, agradable delante de Dios, pero hasta ahí. Solamente, y murió fielmente sirviendo a Dios, sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a quedar pendientes al próximo video.